¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amiga, vamos a empezar con este precioso proyecto. Seguimos con la colección Sanrio. Vamos a realizar ahora a My Melody. Les recuerdo que ya tenemos los tutoriales para realizar a Hello Kitty. Ya tiene a su compañera My Melody. Quedaron hermosas las dos, así es que espero que se animen a realizarla y que me dejen en los comentarios cuál es el siguiente personaje que les gustaría que realicemos. En lo personal me gustaría seguir con Kuromi, pero ustedes tienen la última palabra. La petición de siempre: suscríbanse y den like, por favor. Y si hay algo de este tutorial o de este video que no les gusta, se vale dar dedito abajo, ¿por qué no? Abajo. También, como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es, en el nivel intermedio, podrán obtener los videos tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal están realizando a My Melody hace ya varios días. Muchas gracias a Iliana Ayes, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A, Carmen Ardeleanu, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Miriam Avelar, Canal Luco, Patricia Gillesheim, Fabiola Marín Morales y Jonathan Cora. Muchas gracias a todos por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color blanco y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico realizaremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer punto de la vuelta que acabamos de terminar y en la vuelta número 2 vamos a realizar 7 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Aquí hago mi primer punto y en ese mismo punto realizo uno más. Recuerden siempre marcar su primer punto, ya que vamos a estar trabajando en espiral y si no lo marcamos nos perderíamos fácilmente. De las vueltas 3 a las 5 haremos 14 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 6 vamos a realizar 7 disminuciones. ¿Cómo se hacen las disminuciones? Tomamos el bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y hago el punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Llevo una, voy a realizar otras 6, terminando la vuelta con 7 puntos. Antes de realizar la vuelta 8 vamos a rellenar perfectamente hasta donde vamos ahorita, que forma parte de la manita de My Melody. Rellenen, que quede bien rellena. Yo me ayudo mucho con las tijeras, con lo que ustedes estén acostumbradas. Pueden ayudarse con un bolígrafo o con lo que se les facilite más. Una vez que hayan rellenado bien la manita, vamos a realizar lo siguiente. Déjenme tomar mi crochet y en la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo. Déjenme, aquí va, un punto bajo. Marcamos, no se olviden como siempre marcar ese puntito y después vamos a hacer un punto bajo y un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer esto otras 2 veces.
un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 10 puntos bajos. Y de las vueltas 8 a la 15 haremos 10 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así nos habría quedado el bracito. Vamos a seguir rellenando, pero no vamos a rellenar todo. Vamos a rellenar más o menos la mitad del bracito. Vamos a dejar libres unas 6 vueltas sin relleno. Lo demás lo rellenamos muy bien. Lo que haremos a continuación es cerrar el bracito tomando el punto delantero y el punto trasero del brazo, vean. Y hacemos un punto bajo. Siguiente punto, punto delantero y trasero y hacemos un punto bajo. No quiere atravesarse, amigas, y aquí hacemos nuestro punto bajo. Vamos a hacer esto otras 3 veces. En total, esta parte del bracito la vamos a cerrar con 5 puntos. Una vez finalizado, hacemos cadenita para fijar y podemos cortar hebra. Así, no es necesario dejar hebra larga. Haremos otro bracito exactamente igual. Los vamos a utilizar más adelante, pero es muy importante comenzar realizando primero los bracitos. Vamos a hacer ahora el cuerpo. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer punto que realizamos hace un momentito y vamos a hacer en la vuelta número 2, 8 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. No olviden, como siempre, marcar su primer punto. Vuelta 3, vamos a realizar un punto bajo y después haremos un aumento. Ya sabemos que 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a realizar esto 8 veces, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y de las vueltas 4 a la 8 haremos 24 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así habremos terminado la piernita. Nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte y podemos cortar la hebra. No es necesario cortar hebra larga y nos va a quedar algo así, vean. Una piernita pequeñita como lo van a ver ahora, miren. Rápido y fácil de hacer. Eso vamos a hacer con la primer pierna, pero esta es la segunda pierna que hago, así es que aquí no voy a hacer punto deslizado. Lo que voy a hacer es unir las piernas. Aquí en el primer puntito voy a entrar y voy a realizar un punto bajo. Este sería mi primer punto bajo de esta piernita. Una vez realizado los 24 puntos bajos de la primer pierna, nos vamos a encontrar con la segunda pierna y vamos a realizar también esos 24 puntos. Así habrá quedado unidas las piernitas. Vamos a realizar de las vueltas 10 a la 14, 48 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 15, 6 puntos bajos y una disminución 6 veces, terminando la vuelta con 42 puntos. Y de las vueltas 16 a la 18 haremos 42 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 19, 5 puntos bajos y una disminución 6 veces, terminando la vuelta con 36 puntos. Y vueltas 20 y 21, 36 puntos bajos. Vuelta 22, 4 puntos bajos y una disminución 6 veces, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vueltas 23 y 24, 30 puntos. Vuelta 25, 3 puntos bajos y una disminución 6 veces, terminando la vuelta con 24 puntos. Y vuelta 26, 24 puntos bajos. Muy bien, vamos a empezar la vuelta 27, que es de unión de brazos, haciendo 7 puntos bajos. Yo ya los hice.
Tomamos cualquiera de los bracitos que hicimos anteriormente y vamos a ubicarnos en el primer puntito. Recuerden que el bracito lo cerramos con 5 puntos. Una vez que nos ubicamos en el primer punto, vamos a entrar en el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo. Ubiquen bien ese punto para que no se vayan a saltar. A veces si no lo ubicamos bien, podríamos saltarnos un punto y ya nos faltarían al final. Miren, primer punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y hacemos aquí un punto bajo. Muy bien, vamos a hacer esto 5 veces, ya lo hicimos una vez, vamos a hacerlo por segunda vez. El punto del brazo, el punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Van 2, siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Van 3, 4, brazo y cuerpo, van 4 y vamos a hacerlo por última vez. Aquí en el último puntito del bracito nos vamos al siguiente punto del cuerpo y hacemos el quinto punto bajo. Y ya quedó unido el bracito, amigas. Vamos a realizar ahora 7 puntos bajos en la parte frontal. Después vamos a unir el segundo bracito tal y como hicimos el primero, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 28, 24 puntos. Así nos estaría quedando. Vamos a comenzar ahora con la realización de la cabecita. Vuelta 29, 2 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 30, 3 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 40 puntos. Vuelta 31, 4 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 32, 5 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 56 puntos. Vuelta 33, 6 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 64 puntos. Hasta aquí llegamos con los aumentos. Haremos de las vueltas 34 a la 49, 64 puntos bajos en cada una de esas vueltas. A partir de aquí vamos a comenzar con las disminuciones. Vayan rellenando perfectamente, por favor. La cabecita debe de quedar bien durita, pero conforme vayamos avanzando van rellenando poco a poco porque el espacio se va a hacer cada vez más y más pequeño. Vuelta 50, 6 puntos bajos y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 56 puntos. Vuelta 51, 5 puntos bajos y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 52, 4 puntos bajos y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 40 puntos. Vuelta 53, 3 puntos bajos y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 54, 2 puntos bajos y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 55, 1 punto bajo y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 16 puntos. Vuelta 56, 8 disminuciones, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Vamos a avanzar hasta aquí. Más adelante les voy a decir cómo vamos a cerrar la cabeza. Una vez finalizada la cabecita, nos va a quedar el espacio que acaban de ver. Cortamos hebra suficiente para poder ensartar nuestra agujita lanera y vamos ahorita a cerrar esos puntitos. Muy bien, vamos a estar entrando en los buclecitos delanteros de cada uno de los puntos que tenemos. Vean, solo bucle delantero, de esta forma. Recuerden que nos habrían sobrado 8 puntos, entonces tomaremos los bucles delanteros de esos 8 puntos. Al final, amigas, simplemente jalamos y se va a cerrar perfectamente el orificio. Muy bien cerradito, muy cerca de donde hayamos terminado, vamos a hacer un nudito. Así.
Apretamos bien fuerte el nudito y vamos a entrar en el centro. Ahí donde se cerró, justo ahí entramos, jalamos y cortamos la hebrita sobrante. Y así habrá quedado el cuerpo, amigas. Ya lo terminamos. Ya nada más vamos a darle forma a la cabecita para que quede perfectamente con la forma que estamos buscando. Vamos a realizar ahora el gorrito. Tomando nuestra hebra de color rosa tierno, vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico y dentro de él haremos 8 puntos bajos. Vuelta 2, 8 aumentos, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 40 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 56 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 64 puntos bajos. Y de las vueltas 9 a la 25 haremos 64 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Una vez que hayamos finalizado, nos vamos a ir al siguiente punto, hacemos punto deslizado, apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente, ya que con esa hebra vamos a coser el gorrito a la cabecita de My Melody. Así es que hebra suficiente, amigas. Así nos habrá quedado el gorrito. Vamos a realizar ahora esa como especie de bufanda. Vamos a realizar un nudo con hebra de color rosa, de la forma en que vieron en la imagen o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a realizar ahora 28 cadenitas. Así como están viendo, se hacen súper fácil. Una vez que hayamos realizado las 28 cadenitas, realizaremos dos más que solo nos van a servir para subir la labor. En ellas no vamos a trabajar y nos vamos a regresar haciendo medios puntos altos. Lazada. Nos vamos a la cadena correspondiente, lazada, saco y tejo los 3 puntitos que tengo en el crochet, lazada, siguiente cadenita, lazada, saco y tejo estos 3 puntitos. Así se hacen los medios puntos altos, lazada, siguiente cadena, lazada, saco y tejemos estos 3 puntitos. Vamos a seguir así hasta hacer 28 medios puntos altos. Ya finalicé. Vamos a hacer ahora lo siguiente, levantamos con 2 cadenitas, giramos nuestra labor y en la vuelta 2 vamos a hacer 6 medios puntos altos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos altos. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Vamos a realizar esto 3 veces más, 6 medios puntos altos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 32 puntos. Y nos habrá quedado algo así. Al final hacemos una cadenita, apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente con la que podamos ensartar nuestra agujita lanera y esta hebra perderla por el revés de la bufandita. Déjenme ensartar mi agujita lanera y vamos a perder de esta manera. Ubiquen el revés y van a ir perdiendo de esta forma entre el mismo tejido. Tanto como ustedes quieran. Cuando se sientan seguras ya pueden cortar la hebra sobrante. Al final tendremos una pieza como la que están viendo ustedes en la imagen. Vamos ahora a colocarle el gorrito. Si sienten que le queda un poco justo, eso es lo que estamos buscando, que le quede justito para que se le acomode muy lindo.
vamos a acomodarlo que en la parte de atrás quede la unión de vueltas donde terminamos. Y miren, que quede pegadito de atrás al cuellito, vean. Aquí que quede al cuellito, ¿ven? Ahí donde unimos los bracitos, que es esta vuelta, en la vuelta de arribita. Aquí miren, en la vuelta de arriba. Está la vuelta de unión de brazos y una vuelta en la que sigue. Ahí debe de quedar unión de brazos. Aquí hay otra vuelta. En la vuelta de arriba es donde vamos a coser. Allí ubíquenlo perfectamente. Esto va a hacer que en la vuelta de abajo, exactamente pegadito al gorrito, podamos colocar la bufandita. La vamos a colocar de esta manera, amigas. Entonces, colocamos bien la cabecita, no deben de quedar burbujas, no debe de quedar, bien, debe de quedar perfectamente justa, amigas. Observen antes de empezar a coser que quede bien centradita, que se vea muy bonito ese gorrito, y ya vamos a empezar a coser, amigas. Recuerdan que dejamos hebra suficientemente larga para poder ensartar nuestra aguja lanera, pues es lo que vamos a hacer, ensartar. Una vez que esté, vamos a empezar a dar puntaditas, una en la cabecita y una en el gorrito. No es necesario coser punto por punto, el gorrito queda bien ajustadito, así es que no hay necesidad. Y miren, aquí ya tomé la cabeza y ahora voy a atravesar este punto del gorrito. Van a ser puntadas muy suaves, no aprieten mucho, no jalen la hebra para que no se noten las puntadas, que se vea lo más natural que sea posible. Aquí me voy a recorrer un punto, entro a la cabecita y me recorro más o menos 3 puntitos, ¿vieron? Aquí una vez más, me recorro un punto, tomo la cabeza, me recorro unos 3 puntitos hacia adelante, así. Incluso podrían ser unos 4 puntitos, no pasa nada. Lo más importante es que esa cabecita se vea muy natural. Miren, si ustedes jalan demasiado va a hacer este efecto que se ve muy feo. Entonces no vamos a jalar, solo lo suficiente para que el gorrito se sostenga a la cabecita. Una vez más me recorro un punto y aquí para salir me recorro unos 3. Ay, aquí se hizo un nudo, ahí está, ya se deshizo. Aquí me recorro un puntito y luego 3 y así hasta coser toda la cabecita. Al final hacen un nudo y pierden. Para colocar esta especie de bufandita, ubiquen el derecho de su labor, amigas. Miren qué bonito se ve esta orilla, que es la que se va a notar más, así es que este es mi derecho. De este lado no se ve igual, si lo pueden observar. Ustedes vean el lado que más les guste, ese va a ser su derecho. Van a doblar a la mitad y van a apretar de este lado, justo en medio. Esto les va a ayudar a ubicar el centro, que les quede bien centradita en la parte de atrás y automáticamente les va a quedar bien centradita en la parte de enfrente. Si ustedes así lo desean, pueden colocar alfileres en cada una de las esquinitas para que sea más fácil al momento de comenzar a coser esta pieza. Muy bien, ponemos aquí un alfiler y del otro lado también un alfiler. Siempre antes de coser observamos perfectamente que se vea bien centradito. Nos va a ayudar mucho ese doblez que hicimos para que las piezas queden bien centradas. Procuren acomodar bien de atrás y aquí no jalar, porque podríamos jalar más de un lado y más del otro y entonces ya no nos va a quedar centradita. A ver, ahora sí, yo ya siento que me quedó muy bien. De esta parte debe de quedar lo más pegadita al gorrito, amigas. Ensarté mi aguja con hebra de color rosa y le hice un nudo en la punta. Voy a entrar por acá abajo, vean. Allí no se va a notar, por eso estoy entrando ahí, porque no se va a notar. Y voy a salir aquí en la esquinita, en la parte alta de esta bufanda. Yo le digo bufanda, si alguien sabe qué es o cómo se le llama, díganme por favor. Capa, una especie de capita, no lo sé. Muy bien, jalan hebra lo suficiente para que se pierda ahí adentro, vean, así. Y procedemos a dar puntaditas, amigas. Aquí, pegadito al cuellito. Siempre se los digo, tengan una imagen cerca del personaje que estén realizando
para que les ayude a que quede lo más parecido. Si hay por ahí algo que pueden hacer para que se parezca lo más que sea posible, está muy bien. Vamos a dar puntaditas aquí. Igual no es necesario dar una puntada en cada punto. Podemos recorrernos 1 o 2 puntitos y así hasta coser toda la bufandita. Al final hacen un nudo y pierden hacia el cuerpo. Así nos quedamos por ahora, amigas. Avancen lo más que puedan, que en el siguiente video terminaremos de realizar a la hermosa y tierna My Melody.